El mesero se quedó helado con la bandeja en la mano cuando ella señaló el rincón oscuro, tratándome como a un perro sarnoso que no merece estar en la sala principal. Soy Beatriz, tengo 68 años y fui la primera mujer en exportar café en esta región. Pero hoy parezco un mueble viejo. Mi nuera sonríe triunfante, sin saber que el dueño de este lugar todavía me llama jefa. El restaurante La Casona de los Virreyes siempre huele a madera encerada y a flores frescas, una mezcla que solía encantarme. Es el lugar más exclusivo de la ciudad, con sus techos altos, sus lámparas de cristal que parecen lágrimas congeladas, y esos manteles tan blancos que da miedo tocarlos. Elegí este sitio para celebrar los 45 años de mi hija, Lucía. Yo misma vine hace 2 semanas a hacer la reservación, asegurándome de que nos dieran la mesa larga del centro, la que tiene la mejor vista al jardín interior donde tocan los violines. Quería que fuera perfecto. Quería ver a mi hija feliz, rodeada de sus amigas, de sus primos, de la gente que supuestamente la quiere. Me vestí con cuidado esa mañana. Saqué de mi armario el traje sastre color crema que usé cuando recibí el premio de la Cámara de Comercio hace 10 años. Aunque me queda un poquito holgado ahora que he perdido peso, todavía tiene porte. Me puse mi pañuelo de seda favorito, uno con estampados de orquídeas que mi difunto esposo me trajo de un viaje, y me aseguré de que mi cabello gris estuviera impecable. Me miré al espejo y vi a una mujer mayor, sí, con arrugas que cuentan historias de trabajo duro y noches sin dormir cuidando fiebres ajenas, pero una mujer digna. No vi a la anciana inútil que ellos ven. Llegamos puntuales. Éramos 18 personas en total. El bullicio de los besos y los abrazos llenaba la entrada. Yo iba del brazo de mi hijo mayor, Roberto, caminando despacio porque mi rodilla izquierda a veces se pone caprichosa con la humedad. Roberto es un buen hombre, o eso quiero pensar, pero tiene el carácter blando, como pan mojado en leche, y hace años que dejó de tener voz propia para adoptar la de su esposa. Y ahí estaba ella, Valeria, mi nuera. Valeria siempre ha sido una mujer de gestos bruscos disfrazados de elegancia. Llevaba un vestido rojo demasiado ajustado para un almuerzo, y esos tacones que suenan como martillazos contra el piso. Desde que se casó con mi hijo, ha intentado borrarme del mapa, como si yo fuera una mancha de humedad en la pared de su vida perfecta. Pero nunca, jamás, pensé que se atrevería a hacerme esto en público, y menos en el cumpleaños de mi propia hija. Cuando el maître, un joven amable que no conocía nuestra historia, nos guió hacia la mesa larga, yo me dirigí naturalmente hacia una de las cabeceras. Es la costumbre. Soy la matriarca, la que paga, la madre de la cumpleañera. Pero antes de que pudiera siquiera tocar el respaldo de la silla, la mano de Valeria, cargada de anillos que yo ayudé a pagar, se posó sobre el respaldo de la silla, bloqueándome el paso. «No, no, Beatriz», dijo con esa voz chillona que intenta fingir dulzura, pero que raspa como una lija. «Tú no te vas a sentar aquí». El restaurante, que estaba en un murmullo agradable de cubiertos y copas, pareció bajar el volumen. Los invitados se detuvieron. Mis sobrinas, las amigas de mi hija, todos se quedaron quietos. Miré a Lucía, mi hija, la cumpleañera. Ella estaba arreglándose el servilleta, evitando mi mirada, con los ojos clavados en el plato vacío. «¿Perdón?», pregunté, pensando que quizás había escuchado mal, que mis oídos viejos me estaban jugando una broma cruel. «¿Que no puedes sentarte aquí con nosotros?», repitió Valeria, y esta vez alzó la voz para que los meseros y las mesas cercanas escucharan. «Ya sabes cómo te pones al comer. Te tiembla la mano, tiras la sopa, manchas el mantel. Es el cumpleaños de Lucía. Queremos fotos bonitas, elegantes. No queremos un desastre en la mesa». Sentí como si me hubieran dado una bofetada con la mano abierta. El calor me subió al rostro, no de vergüenza por mí, sino de vergüenza por ella. Es cierto que tengo un leve temblor esencial en la mano derecha. Es algo de la edad, nada grave, pero a veces, si estoy nerviosa, la cuchara baila un poco. Pero nunca, en mi vida, he comido como un animal. Siempre he tenido modales que ella ni siquiera conoce. El mesero se acercó con la intención de ayudarme a sentar, pero Valeria se giró hacia él con una autoridad que no le correspondía. «Joven, por favor», ordenó,
chasqueando los dedos. Lleve el plato de la vieja separado. Póngala en aquella mesa del fondo, la pequeña que está cerca de la puerta de servicio. Ahí estará más cómoda y no molestará a nadie si se le cae la comida encima. El silencio fue absoluto. 18 personas, 18 almas que han comido en mi casa, a las que he servido, a las que he ayudado con préstamos que nunca cobré, a las que he consolado en sus divorcios y enfermedades. 18 personas vieron y escucharon, y ninguna dijo nada. Busqué los ojos de Roberto. Él se aflojó el nudo de la corbata y miró hacia la ventana, fingiendo un interés repentino en el tráfico de la calle. Busqué los ojos de Lucía, mi niña, la que acuné cuando tenía miedo a la oscuridad. Ella levantó la vista por un segundo. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi una súplica cobarde. «No hagas una escena, mamá», parecían decir sus ojos. «Déjala ganar, es más fácil». Ese fue el momento exacto en que algo se rompió dentro de mi pecho. No fue el corazón, porque ese ya lo tenía remendado de muchas batallas. Fue la cuerda de la paciencia. Fue el lazo de la lealtad incondicional que las madres tenemos, a veces estúpidamente, hacia los hijos que crían cuervos. El mesero, un chico joven con cara de buena gente, me miró con una pena infinita. Sus ojos decían: «Lo siento, señora». Eso dolió más que el grito de Valeria. La lástima de un extraño es un espejo muy duro donde mirarse. «Señora», susurró el muchacho, sin saber qué hacer. Enderecé la espalda. Sentí el roce suave de mi pañuelo de seda contra mi cuello y recordé quién era yo. No iba a llorar. No les iba a dar el gusto de ver una lágrima rodar por mi maquillaje. Si querían tratarme como una apestada, yo les mostraría lo que es la dignidad en el exilio. «Está bien, joven», dije con una voz tan firme que hasta yo me sorprendí. No me tembló ni una vocal. «Lléveme a esa mesa. No quiero arruinar las fotos bonitas de mi nuera». Caminé. Fue el paseo más largo de mi vida. Atravesé todo el salón principal, pasando entre las mesas de gente desconocida que me miraba con curiosidad. Sentía las miradas en mi espalda como agujas calientes. Mis pasos resonaban en la madera. Tac, tac, tac. Llegué a la mesa del fondo. Era una mesa redonda, pequeña, pegada a la pared, justo al lado de las puertas batientes de la cocina. Cada vez que los meseros entraban o salían, me llegaba una ráfaga de olor a lavavajillas y el ruido de los platos chocando. Me senté. Desde mi posición podía ver a lo lejos la mesa larga. Veía las espaldas de mis hijos. Veía cómo Valeria reía, echando la cabeza hacia atrás, sirviéndose vino de la botella que yo había prepagado. Veía cómo empezaban a comer los aperitivos, pasando las bandejas, ignorando completamente que había una silla vacía en la cabecera y una madre desterrada en el rincón. El mesero llegó con la carta. Estaba nervioso. «Señora, de verdad, si usted quiere puedo hablar con el gerente». «Esto no es correcto», me dijo en voz baja, colocando una servilleta de tela sobre mi regazo con una delicadeza extrema. «No te preocupes, hijo», le sonreí, y fue una sonrisa triste pero genuina. «Tú solo haces tu trabajo, y lo haces muy bien». Miré la carta. Las letras bailaban un poco, pero no por mi vista, sino por la rabia contenida que me nublaba el entendimiento. Estaba sola, completamente sola en medio de un restaurante lleno. El aislamiento físico era terrible, pero el emocional era devastador. Me di cuenta de que para ellos, yo ya no era una persona. Era una billetera con piernas, un obstáculo que hay que sortear, una vieja que sobra. Pedí una sopa de mariscos y una copa de vino tinto, el más caro de la carta. No porque quisiera beber, sino porque necesitaba sentir el sabor de lo bueno, recordar que yo me lo he ganado todo en esta vida. Mientras esperaba la comida, saqué mi teléfono celular del bolso. Mis manos temblaban, sí, pero logré desbloquear la pantalla. Entré a mis contactos. Pasé por hijo Roberto, pasé por hija Lucía. El dedo me palpitaba sobre sus nombres, tentado a mandarles un mensaje de dolor, preguntando ¿por qué? Pero lo borré. No merecían mis preguntas. No merecían mi dolor. Seguí bajando hasta encontrar el nombre que buscaba. Licenciado Méndez. Méndez ha sido mi abogado desde que mi esposo y yo iniciamos el negocio de importaciones hace 40 años. Él conoce cada centavo que tengo, cada propiedad, cada cuenta bancaria.
Él redactó mi testamento hace 5 años, ese documento generoso donde les dejaba la casa de la playa a los nietos, el negocio a Roberto y las cuentas de ahorro a Lucía. Un testamento hecho con amor, pensando en asegurarles el futuro. Miré hacia la mesa larga otra vez. Valeria estaba brindando. Lucía reía. Nadie miraba hacia el rincón. Nadie se preguntaba si la abuela tenía agua, si la abuela estaba bien. Me habían descartado. Marqué el número. Era sábado. Pero Méndez siempre me contesta. «Doña Beatriz, qué milagro. ¿Cómo está?» La voz ronca de mi abogado sonó en mi oído como un salvavidas. «Méndez, necesito que me hagas un favor urgente», dije, bajando la voz para que nadie más escuchara, aunque con el ruido de la cocina nadie me prestaba atención. Usted dirá, doña Beatriz, ¿pasó algo? Sí, pasó la vida, Méndez. Necesito que prepares los papeles para una revocación total de poderes. Y quiero que congeles la tarjeta de crédito empresarial suplementaria que tiene Roberto. Ahora mismo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Ahora mismo, doña Beatriz? ¿En sábado? Eso va a causar que se rechacen los pagos si la están usando. Exactamente, Méndez. Eso es exactamente lo que quiero. Y otra cosa. ¿Te acuerdas de las escrituras del departamento donde vive mi hija Lucía? Sí, claro. Está a nombre de la inmobiliaria suya, en usufructo para ella. Quiero que revises la cláusula de desalojo. Solo revísala. Hablamos el lunes a primera hora en tu oficina. Colgué. El corazón me latía con fuerza, pero ya no era un latido de angustia. Era un latido de poder. Durante años dejé que me faltaran al respeto con pequeñas cosas. Olvidarse de llamarme en Navidad, burlarse de mis historias repetidas, cambiarme el canal de la televisión sin preguntar. Pero esto era diferente. Esto era crueldad premeditada. Llegó mi sopa. El olor a azafrán y mariscos me reconfortó. Comí despacio, disfrutando cada cucharada, limpiándome las comisuras de los labios con la servilleta de lino, demostrándome a mí misma que no soy un desastre. No derramé ni una gota. Mi mano, curiosamente, estaba más firme que nunca. La rabia es un excelente estabilizador. Desde mi exilio, observé la dinámica de la fiesta. Vi cómo pedían botella tras botella de champán. Vi cómo Valeria ordenaba platos extras al centro. Langosta, caviar, fuentes de mariscos gigantes. Estaban celebrando a lo grande, seguros de que al final, la vieja del rincón sacaría su tarjeta dorada y pagaría la cuenta con una sonrisa mansa, agradecida de que la hubieran dejado salir de casa. Siempre ha sido así. Mamá, se nos olvidó la cartera. Mamá, págale tú que luego te transfiero. Y yo, por no causar problemas, por comprar un poco de cariño, siempre sacaba la tarjeta. He comprado su amor, o lo que yo creía que era amor, durante años. Pero hoy, el precio de su afecto se había vuelto impagable para mi dignidad. El mesero volvió a servirme más vino. Señora, dijo, dudando un poco, los de la mesa principal están pidiendo el postre, el pastel grande. Que pidan lo que quieran, hijo, que disfruten. Es una fiesta, ¿no? Sí, señora. ¿Usted desea algo más? Sí, tráeme un café expreso, bien cargado. Y quiero pedirte algo especial. El chico se acercó, solícito. Dígame, cuando ellos pidan la cuenta, no se la lleves a mi hijo, ni a mi nuera. El mesero asintió, esperando que yo dijera la frase de siempre. Tráigamela a mí. Yo acaricié el borde de la mesa, sintiendo la textura de la madera. Miré mi pañuelo de seda, ese que me hacía sentir una dama, y luego miré hacia la mesa donde mi familia reía con las bocas llenas. Cuando pidan la cuenta, repetí, mirándolo fijamente a los ojos, quiero que hagas exactamente lo que te voy a decir, porque hoy, en este restaurante, se va a servir un plato que no está en el menú, y se come frío. El chico escuchó mi instrucción. Primero, abrió los ojos con sorpresa. Luego, una pequeña sonrisa cómplice, casi imperceptible, apareció en su rostro. Asintió levemente y se retiró hacia la caja. Me terminé el vino. Me acomodé el saco. A lo lejos, vi que Valeria levantaba la mano para llamar al capitán de meseros, haciendo ese gesto universal de firmar en el aire. La hora de la verdad se acercaba. Yo me quedé quieta en mi mesa del fondo, invisible, silenciosa, como una tormenta que espera en el horizonte antes de arrasar con todo.
Ya no me sentía sola, me sentía lista. Desde mi pequeña mesa del exilio, junto a la puerta de vaivén de la cocina, saqué mis anteojos de lectura. Son unos lentes de marco grueso, color carey, que he usado por años para revisar contratos de exportación y letras chiquitas de bancos. Al ponérmelos, el mundo borroso de mi humillación cobró una nitidez dolorosa y necesaria. Observé la mesa larga, como un general observa el campo enemigo antes del ataque. La escena era grotesca. Valeria había mandado pedir otra ronda de botellas de vino. Reconocí la etiqueta a la distancia, un gran reserva que cuesta lo que gana un obrero en una semana. Vi a mi nieto mayor, un muchacho de 20 años al que le pagué la universidad privada, devorando unas pinzas de cangrejo sin siquiera mirar a los lados, riéndose con la boca llena. Mi hija Lucía, la cumpleañera, parecía haber olvidado su pena inicial, y ahora aceptaba los brindis con una sonrisa que me pareció de plástico. Nadie miraba hacia el rincón. Para ellos, yo ya no existía. Me había convertido en una nota al pie de página, en un problema resuelto y archivado cerca de la basura. Abrí mi vieja libreta de cuero, esa que siempre llevo en el bolso. Es una costumbre de mis tiempos de cafetalera. En estas hojas amarillentas anotaba los quintales de grano, los precios de la bolsa de Nueva York y los nombres de los capataces. Hoy, con un bolígrafo de tinta negra, comencé a hacer otro tipo de inventario. No de dinero, sino de agravios. Anoté la fecha, anoté la frase exacta de Valeria. Traiga el plato de la vieja separado. Y luego, con una calma que me heló la sangre, anoté lo que estaban consumiendo. 3 fuentes de mariscos imperiales, 4 botellas de vino importado, postres flameados. Murmuré para mí misma, sumando mentalmente. La cuenta iba a ser astronómica, y eso era perfecto. Carlos, el mesero joven, pasó por mi lado con una bandeja llena de platos sucios. Se detuvo un segundo, fingiendo acomodar el salero de mi mesa. «Doña Beatriz», susurró, mirando de reojo hacia la mesa de mi familia. «Su nuera acaba de devolver un plato de langosta porque dice que estaba chicloso. El chef está furioso. Es langosta fresca del día». Sonreí, una sonrisa pequeña y afilada. «Déjala que se queje, Carlos. El cliente siempre tiene la razón, ¿no? O al menos, el cliente que paga». Esa frase retumbó en mi cabeza. El cliente que paga. Durante los últimos 10 años, desde que enviudé, asumí el rol de la proveedora silenciosa. Pagué las hipotecas cuando Roberto se quedó sin trabajo. Pagué las vacaciones a Disney para que los nietos tuvieran memorias mágicas. Pagué la remodelación de la cocina de Valeria porque ella decía que la anterior le deprimía. Me convertí en un cajero automático con corazón, pensando que el dinero era el abono que mantenía unido el árbol familiar. Qué equivocada estaba. El dinero no era abono, era veneno. Los había malcriado hasta convertirlos en parásitos incapaces de sentir gratitud. Saqué el celular de nuevo. Tenía un mensaje de Méndez, mi abogado. «Doña Beatriz, tarjeta empresarial bloqueada. El banco ha sido notificado de posible uso fraudulento por terceros. Sobre el departamento de la calle Reforma donde reside su hija, acabo de leer la cláusula 4. Es revocable con 30 días de aviso por necesidad del propietario. Usted tiene el sartén por el mango». Sentí una oleada de calor en el pecho, pero esta vez no era de vergüenza, era de adrenalina pura. Durante años me hicieron sentir pequeña. Me hicieron creer que mi tiempo había pasado, que mis opiniones sobre el negocio eran anticuadas, que mi presencia estorbaba. «Ay, mamá, tú no entiendes cómo funciona el mundo moderno», me decía Roberto con condescendencia. ¿Que no entiendo? Yo negocié con compradores alemanes cuando Roberto todavía se orinaba en la cama. Yo levanté una empresa en un mundo de hombres que me miraban con la misma duda con la que hoy me mira mi nuera. Miré mis manos sobre la mesa. El temblor. Ese maldito temblor esencial que Valeria usó para ridiculizarme. Cerré el puño con fuerza. El temblor paró. Mi debilidad física no era un reflejo de mi mente. Mi cerebro estaba intacto, mis colmillos afilados, y mi memoria era un archivo de acero donde nada se perdía. Llamé a Carlos con un gesto discreto de la mano. Él se acercó de inmediato. «En este restaurante, los meseros antiguos me conocen, y los nuevos aprenden rápido quién deja las propinas de verdad. Carlos, necesito que me averigües algo», dije en voz baja,
inclinándome hacia él. ¿Está don Anselmo en su oficina? Los ojos del muchacho se abrieron un poco. Don Anselmo es el dueño del lugar, un hombre de mi generación, cascarrabias y recluido, que rara vez baja al salón. Creo que sí, doña Beatriz. Su coche está afuera. Pero él casi no recibe a nadie. A mí me va a recibir. Interrumpí suavemente. Pero no quiero subir, solo quiero que le lleves esta servilleta. Saqué una pluma de mi bolso y escribí en la servilleta de papel del restaurante una sola frase y una fecha. Café La Esperanza, cosecha 1982. La deuda sigue pendiente. Llévasela y dile que la vieja del rincón le manda saludos. Carlos tomó la servilleta como si fuera un mensaje secreto de espionaje y desapareció por la puerta de la cocina. Mientras esperaba, me permití un momento de debilidad. Solo uno. Miré a Lucía. Estaba abriendo los regalos. Valeria le había comprado un bolso de marca, seguramente con la tarjeta suplementaria que yo pagaba. Lucía reía, abrazando a su cuñada. Esa imagen me dolió más que el destierro. Mi propia hija, aliada con mi verdugo. Recordé las noches que pasé en vela, cuando Lucía tenía asma, las veces que la defendí de su padre, cuando él era demasiado estricto. ¿En qué momento se borra todo eso? ¿Cuándo el amor de madre se convierte en una molestia para los hijos? Quizás la culpa era mía, por no poner límites, por querer comprar la paz, por tener miedo a la soledad. Bueno, ya estaba sola. Estaba comiendo sola en un rincón oscuro. Y me di cuenta de algo revelador. No me morí. El mundo no se acabó. De hecho, la sopa estaba deliciosa y el silencio de mi mesa era preferible a la hipocresía de la suya. La puerta de la cocina se abrió de golpe. No salió Carlos. Salió el gerente general, el señor Pineda, un hombre que siempre suda cuando hay problemas. Venía caminando rápido hacia mi mesa, limpiándose las manos en el saco. «Doña Beatriz», dijo, haciendo una reverencia casi exagerada. «Don Anselmo acaba de llamarme por la línea interna. Me dijo que... Bueno, me preguntó qué demonios hace usted sentada aquí junto a la basura. Pregúntele a esa señora de rojo». Señalé con la cabeza hacia Valeria, sin levantar la voz. Ella decidió la logística hoy. Pineda se puso pálido. Miró hacia la mesa principal, donde el escándalo de las risas ya estaba molestando a otros comensales. Y luego me miró a mí con terror. «Don Anselmo dice que su cuenta es cortesía de la casa, por supuesto, y que si usted quiere, puedo sacar a esa gente ahora mismo». Solté una carcajada seca. «No, Pineda, no los saques, déjalos comer, déjalos beber hasta la última gota, que pidan el coñac más caro, no interrumpa su fiesta por nada del mundo». «Pero, doña Beatriz, don Anselmo está muy apenado. Dice que usted es la madrina de este restaurante. Dile a Anselmo que estoy bien, que estoy planeando. Pero necesito que hagas algo por mí, Pineda. Algo muy específico a la hora de cobrar». El gerente se inclinó, listo para obedecer cualquier orden con tal de no tener problemas con el dueño. «Lo que usted diga». «Primero», dije enumerando con mis dedos que ya no temblaban, «quiero mi cuenta separada, como pidió mi nuera. Cóbrame mi sopa y mi vino, ni un centavo más. Yo pago lo mío». «Sí, señora». Segundo, la cuenta de la mesa grande, esa cuenta monstruosa que están armando allá, no me la traigas a mí, ni se te ocurra mirarme cuando la imprimas. Se la vas a entregar en la mano a mi hijo Roberto. «Pero, doña Beatriz, el señor Roberto siempre nos dice que carguemos todo a su cuenta». «Hoy no», le corté con frialdad. «Hoy las reglas cambiaron, y cuando su tarjeta no pase, porque no va a pasar, Pineda, créeme que no va a pasar. Quiero que te mantengas firme. Quiero que les exijas el pago como si fueran desconocidos que entraron de la calle. Amenaza con llamar a la policía si es necesario». Pineda tragó saliva. Sabía que esto iba a ser un espectáculo. ¿A la policía, doña Beatriz? ¿A su propia familia? Ellos no me trataron como familia hoy, Pineda. Me trataron como a un perro. Y los perros, cuando los acorralan, muerden. El gerente asintió lentamente, comprendiendo la gravedad del asunto. Se retiró con la misión clara. Volví a mi soledad, pero ya no se sentía vacía. Se sentía llena de poder. Me serví un poco más de vino. Observé a Valeria levantarse para ir al baño. Pasó cerca de mi mesa, taconeando fuerte, con la nariz en alto. Se detuvo un segundo, solo para asegurarse de que yo la viera en toda su gloria.
Espero que estés cómoda, Beatriz, dijo con esa sonrisa venenosa, ni siquiera llamándome suegra o mamá. La verdad es que allá en la mesa principal estamos muy apretados. Te hicimos un favor. Aquí estás más tranquila, a tu ritmo. Ya sabes que a tu edad el ruido aturde. Me miró esperando verme derrotada, esperando ver los ojos llorosos de la vieja que suplica atención. Levanté mi copa de vino con una mano firme como una roca. La miré directo a los ojos, con esa mirada que mi padre decía que podía secar una planta de café a 10 metros. Estoy muy cómoda, Valeria, respondí con voz suave. Disfruta el postre. Dicen que el final de la fiesta es la parte más inolvidable. Ella frunció el ceño, confundida por mi tono, pero su arrogancia le impidió ver la advertencia. Soltó un bufido despectivo y siguió su camino hacia el baño. Pobre ilusa. No sabía que estaba caminando sobre una alfombra que yo estaba a punto de jalar. Miré el reloj. Eran las 4 de la tarde. En cualquier momento pedirían la cuenta. El ambiente en el restaurante había cambiado. La luz de la tarde entraba dorada por los ventanales, iluminando la mesa de mi familia como un escenario de teatro. El escenario de su caída. Tomé mi celular y abrí la aplicación del banco. Ahí estaba la notificación reciente. Tarjeta terminada en 8904. Estado, bloqueada permanentemente. Sentí una paz extraña. Era la paz que viene después de tomar una decisión difícil pero correcta. Durante años temí perderlos, pero hoy me di cuenta de que ya los había perdido hacía mucho tiempo. Solo estaba pagando el alquiler de su compañía, y el contrato de arrendamiento se había vencido. Carlos volvió con mi cuenta pequeña. Eran 600 pesos. Saqué un billete de 1000 y lo puse en la bandeja. Quédate con el cambio, hijo, por tu amabilidad. Gracias, doña Beatriz. Se inclinó hacia mí. Ya pidieron el pastel, el grande de 3 leches. Y el señor Roberto acaba de pedir la cuenta. Mi corazón dio un vuelco, no de miedo, sino de anticipación. Me acomodé en la silla, me alicé la falda de mi traje sastre color crema. Me aseguré de que mi pañuelo de orquídeas estuviera perfecto. Desde mi rincón, vi a Pineda acercarse a la mesa larga. No llevaba una carpeta de cuero normal. Llevaba la cuenta en la mano, como una sentencia judicial. Vi a Roberto reírse de algo que dijo uno de sus amigos. Vi a Valeria retocándose el labial, preparándose para la foto final. Pineda llegó a la cabecera de la mesa. Roberto extendió la mano distraídamente, sin mirar, esperando el ritual de siempre. Firmar el voucher sin ver el total, sabiendo que mamá paga. Pero Pineda no le dio el voucher. Le entregó el papel largo, la lista detallada de su gula. Roberto lo miró confundido. Dijo algo que no alcancé a escuchar, seguramente preguntando por qué no me la llevaban a mí. Vi a Pineda negar con la cabeza, manteniendo una postura rígida y profesional. Señaló hacia mi mesa, pero no como quien señala a quien paga, sino como quien señala a quien ha dado una orden irrevocable. Roberto giró la cabeza y me miró. Valeria también volteó. Por primera vez en toda la tarde, sus miradas no eran de desprecio, eran de confusión absoluta. Yo no aparté la vista. Levanté mi copa vacía en un brindis silencioso hacia ellos. El juego había comenzado, y yo tenía todos los ases. La confusión en el rostro de mi hijo se transformó en molestia. Lo vi sacar su billetera, esa de cuero italiano que le regalé la Navidad pasada. Sacó la tarjeta negra, la empresarial, la que está vinculada a mis cuentas de la exportadora. La entregó con un gesto de impaciencia, como diciendo: «Acabemos con esta estupidez». Pineda tomó la tarjeta. Se dirigió a la terminal portátil que sostenía otro mesero. El restaurante parecía haber bajado el volumen solo para mí. Podía escuchar el latido de mi propia sangre en los oídos. Bip, bip, bip. El sonido de las teclas. Luego, el silencio de la máquina procesando. Ese silencio que precede al trueno. El mesero miró la pantalla. Frunció el ceño. Volvió a intentar. Miré a Valeria. Ella ya no sonreía. Estaba mirando fijamente la máquina, con esa intuición de depredadora que sabe cuando algo anda mal en la selva. Era el momento. Me puse de pie, despacio, con dignidad. No para ir a salvarlos, sino para tener mejor vista del derrumbe. Agarré mi bolso, me coloqué bien los lentes y di un paso hacia la luz del salón principal. Ya no era la vieja del rincón. Era la dueña del destino de esa tarde. El sonido de la terminal bancaria fue seco,
Un pitido agudo que cortó el aire como un cuchillo mal afilado. Bip, bip, bip. Transacción rechazada. Esas dos palabras aparecieron en la pequeña pantalla gris con una luz roja intermitente, pero para mí, desde mi mesa del exilio, brillaban como un letrero de neón anunciando una nueva era. Me quedé de pie junto a mi silla, alisando las arrugas invisibles de mi falda. No tenía prisa. Durante años, mi vida había girado en torno a correr para solucionar sus problemas. Correr al banco para cubrir un sobregiro de Roberto. Correr a la farmacia cuando a Valeria le dolía la cabeza. Correr a la escuela de los nietos cuando olvidaban la tarea. Hoy, mis pies estaban plantados en el suelo de madera encerada con la firmeza de un roble viejo. No iba a correr, iba a observar. Vi cómo Roberto fruncía el ceño, esa expresión de niño mimado que pone cuando el juguete no funciona. Sacó la tarjeta de la ranura, la limpió contra la tela de su pantalón de lino, un pantalón que costó más que mi pensión mensual del Seguro Social, y volvió a insertarla con un gesto brusco. Máquina estúpida, le leí en los labios. El mesero, un hombre bajo pero robusto que sostenía la terminal, no se movió ni un milímetro. Pineda, el gerente, permanecía a su lado con las manos cruzadas a la espalda, con esa postura militar que adoptan los hombres de servicio cuando saben que tienen la razón y la autoridad de su lado. El segundo intento fue idéntico. Bip, 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 rechazada. La música de violines seguía sonando en el jardín, una melodía dulce de Vivaldi que contrastaba violentamente con la tormenta que se estaba gestando en la mesa principal. Los invitados, esas 18 personas que habían devorado mariscos y bebido vinos de reserva como si no hubiera un mañana, empezaron a notar que algo pasaba. Las risas se apagaron poco a poco, reemplazadas por ese silencio incómodo que precede al chisme. Valeria dejó su copa de champán sobre la mesa con un golpe seco. Se inclinó hacia Roberto, susurrándole algo al oído con urgencia. Pude ver la tensión en su cuello, la forma en que sus dedos tamborileaban sobre el mantel blanco. Ella sabía, en el fondo de su alma codiciosa, ella sabía que esa tarjeta era una extensión de mi voluntad, y que mi voluntad acababa de cerrarse como una bóveda de acero. «¿Qué pasa, Roberto?», preguntó Lucía en voz alta, rompiendo el disimulo. «Mi hija siempre ha sido indiscreta cuando se pone nerviosa. ¿Por qué tardan tanto? Quiero partir el pastel». Roberto se aflojó el nudo de la corbata. El sudor empezaba a perlar su frente, brillando bajo la luz de las lámparas de cristal. «Es el banco. Seguro se cayó el sistema», dijo, intentando sonar casual, pero su voz le tembló. «Pineda, trae otra terminal. Esta porquería no sirve». «La terminal funciona perfectamente, señor Roberto», respondió Pineda con una voz que resonó clara y fuerte, lo suficiente para que la mesa de al lado escuchara. «Acabamos de cobrar la cuenta de la señora Beatriz sin ningún problema. El mensaje es claro: contactar al emisor. Su tarjeta está bloqueada. La mención de mi nombre fue como una piedra lanzada a un estanque». 18 cabezas giraron casi al unísono hacia el rincón oscuro donde me habían confinado. Me encontraron de pie, con mi bolso en la mano y mis lentes puestos, mirándolos con una serenidad que debió parecerles aterradora. Valeria se puso roja de furia. Para ella, la vergüenza pública es peor que la muerte. Se levantó de su silla, haciendo chirriar las patas contra el piso, y caminó hacia Roberto arrebatándole la tarjeta de la mano. «Inútil», le espetó a su marido y luego se dirigió al gerente. «Seguramente Beatriz olvidó pagar la mensualidad de la tarjeta empresarial. Ya sabes cómo es, se le olvidan las cosas. Tenga, use la mía». Sacó de su bolso rojo una tarjeta dorada. Sentí una punzada de ironía en el estómago. Esa tarjeta dorada también la pagaba yo. Era una extensión de mi cuenta personal que le di hace 3 años para emergencias de los niños. Al parecer, langosta y champán francés contaban como emergencia vital. Pineda tomó la tarjeta de Valeria con 2 dedos, como si fuera un objeto contaminado. Miró hacia mí. Yo no hice ningún gesto. No asentí, no negué. Simplemente sostuve su mirada. Él sabía. Méndez, mi abogado, era eficiente como un reloj suizo. Si había bloqueado la empresarial, había bloqueado todo lo que llevara mi firma como aval. El gerente insertó la tarjeta de Valeria. El restaurante contuvo el aliento. Bip, bip,
«VIP, fondos insuficientes o tarjeta retenida», anunció Pineda. Y esta vez hubo un matiz de satisfacción en su voz. El silencio en la mesa larga se rompió. Los cuchicheos estallaron como un enjambre de abejas. Las amigas de Lucía se miraban entre ellas, revisando sus propios bolsos, temiendo que les pidieran cooperar. Mis sobrinos miraban sus teléfonos, fingiendo demencia. Fue entonces cuando decidí moverme. Empecé a caminar hacia ellos, no con el paso apresurado de la madre salvadora, sino con el ritmo pausado de la dueña del lugar. El sonido de mis tacones bajos resonaba. Clac, clac, clac. Cada paso era una memoria. Clac. El día que le compré el primer coche a Roberto. Clac. El día que pagué la boda de lujo que Valeria exigió. Clac. El día que Lucía me pidió el enganche para su departamento porque el banco es muy estricto. Llegué hasta la cabecera de la mesa, esa silla vacía que debía haber sido mía y que ahora parecía un trono abandonado. «Mamá», dijo Roberto, poniéndose de pie de un salto. Su rostro era una mezcla de alivio y pánico. «¡Qué bueno que vienes! Hay un error ridículo con las tarjetas». El banco seguramente detectó un movimiento inusual por el monto y las bloqueó por seguridad. Ya sabes cómo son. Me miró esperando que yo sacara mi chequera o mi tarjeta personal, esa negra infinita que nunca falla. Esperaba que yo dijera: «No te preocupes, hijo, yo me encargo. Sigan celebrando». Valeria se cruzó de brazos, recuperando su arrogancia al verme cerca. «Diles que pasen tu tarjeta, Beatriz. Y rápido, que el hielo del champán se está derritiendo. Es increíble que no tengas al día las cuentas de la empresa. Casi nos matas de la vergüenza». Miré a Valeria, luego miré a Roberto, y finalmente posé mis ojos en Lucía, mi hija, la festejada. Ella tenía la boca manchada de salsa de chocolate y me miraba con esa expresión de súplica que solía desarmarme. «Mamá, arréglalo». Sonreí. Fue una sonrisa dulce, la misma que usaba cuando les leía cuentos de hadas, esos donde los malos siempre reciben su merecido. «¿Un error del banco, Roberto?», pregunté suavemente. «Sí, mamá, un error. Pineda se está poniendo necio. Por favor, paga tú y mañana lo arreglamos en la oficina». «No creo que sea un error, hijo», dije, y mi voz, aunque baja, tenía la proyección de mis años dando órdenes en los cafetales. «Las tarjetas están bloqueadas porque yo las bloqueé, hace media hora, mientras comía mi sopa». El impacto de mis palabras tardó unos segundos en procesarse. Roberto abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Valeria palideció, y su maquillaje pareció cuartearse bajo la presión de su incredulidad. «¿Qué?», susurró Lucía. «¿Por qué harías eso hoy? Es mi cumpleaños». «Exacto, hija. Es tu cumpleaños», respondí, acariciando el respaldo de la silla donde no me dejaron sentar. «Y quería darles un regalo, el regalo de la independencia. Siempre han querido vivir como ricos, ¿no? Bueno, los ricos pagan sus propias cuentas». Valeria dio un paso adelante, agresiva, olvidando las apariencias. «Estás senil», siseó, bajando la voz para que los de la mesa de al lado no escucharan los detalles. «¿Cómo te atreves a cortarnos el crédito en medio de una comida? Hay 18 personas aquí. Mis amigos, la familia de mi cuñada. ¿Nos quieres humillar?». Solté una carcajada corta, sin humor. «¿Humillar?», repetí la palabra saboreándola. «Valeria, querida, tú le dijiste al mesero, delante de todos, que pusiera el plato de la vieja separado en el fondo. Me llamaste vieja. Dijiste que soy un desastre, que tiemblo, que mancho el mantel. Me trataste como a un animal sarnoso que no merece sentarse a la mesa de su propia familia». Levanté mi mano derecha, la dejé en el aire. Temblaba ligeramente, ese temblor esencial que tanto le molestaba. «Mira cómo tiemblo, Valeria. Tienes razón. Esta mano tiembla tanto que ya no puede firmar vouchers, ya no puede firmar cheques. Es una lástima. Es una mano inútil para pagar lujos, ¿verdad?». Roberto intentó acercarse, poner una mano sobre mi hombro para calmarme, para guiarme lejos del espectáculo. Me aparté con un movimiento rápido. «No me toques», le dije con frialdad. «No tienes derecho». «Mamá, por favor, estás exagerando», suplicó él, mirando la cuenta que Pineda seguía sosteniendo como un acta de sentencia. Solo fue un malentendido. Valeria estaba estresada por la organización. No quiso decir eso. «Siéntate con nosotros». «Pineda, trae una silla para mi madre. Rápido». «No, Pineda,
No traigas nada, ordené. Miré la mesa larga. Las botellas vacías de vino importado, las cáscaras de langosta, los platos a medio terminar de comida que cuesta lo que gana una familia en un mes. Era un festín de la ingratitud. La cuenta es de... Me incliné para ver el total en el papel que tenía Pineda. Mis ojos, ayudados por los lentes, leyeron la cifra final. 48.500 pesos. Vaya. Comieron bien. Bebieron mejor. Mamá, no tenemos esa cantidad en las cuentas personales, susurró Roberto, desesperado. Sabes que acabamos de pagar la anualidad del club y el viaje de esquí. Nos vas a dejar aquí tirados. Roberto, tienes 45 años, le dije mirándolo a los ojos con una tristeza infinita. Eres el director general de una empresa exportadora. Si no tienes 40,000 pesos para pagar el almuerzo de tu hermana, entonces eres un fracaso financiero. Y si eres un fracaso financiero, quizás no deberías estar dirigiendo mi empresa. Esa frase golpeó más fuerte que el bloqueo de la tarjeta. Mi empresa. Siempre habían actuado como si fuera de ellos, como si yo fuera solo una figura decorativa, una fundadora emérita que debía quedarse en casa tejiendo. Les acabo de recordar quién es la dueña del capital. Valeria cambió de táctica. Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas, esas que aprendió a usar para manipular a mi hijo. Beatriz, por favor, hazlo por los nietos. Están aquí. No dejes que vean esto. Miré hacia el final de la mesa. Mis nietos, adolescentes absortos en sus teléfonos, apenas se habían dado cuenta del drama. Estaban acostumbrados a que todo se resolviera mágicamente. Mis nietos aprenderán hoy una lección muy valiosa, Valeria, dije con calma. Aprenderán que cada acción tiene una consecuencia, y que se debe respetar a los mayores, no por su dinero, sino por su dignidad. Me giré hacia Pineda, que observaba la escena con una mezcla de respeto y asombro. Gerente, la cuenta de mi sopa y mi vino ya está saldada, con una propina generosa para Carlos, el único que me trató como a una persona hoy. Estos señores, señalé a mi familia con un gesto vago, verán cómo resuelven su deuda con el establecimiento. «¡No puedes irte!», gritó Lucía, levantándose de su silla. Por fin, la niña caprichosa reaccionaba. «¡Mamá, es mi cumpleaños! ¡No puedes hacerme esto!». La miré. Mi niña, la que acuné, la que hoy no tuvo el valor de decir, «Traigan una silla para mi madre». «Feliz cumpleaños, Lucía», le dije. «Espero que el pastel de 3 leches esté dulce, porque la realidad que van a probar a partir de ahora va a ser muy amarga». Di media vuelta. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de una extraña liberación. Sentí que me quitaba un abrigo pesado que había llevado durante años bajo un sol abrasador. Empecé a caminar hacia la salida. «¡Deténganla!», chilló Valeria, perdiendo completamente los estribos. «Ella tiene que pagar. Es su obligación». Escuché pasos rápidos detrás de mí. Era Roberto. Me alcanzó cerca de la puerta de entrada, agarrándome del brazo con más fuerza de la necesaria. «Mamá, no vas a salir de aquí hasta que pagues», me dijo entre dientes. Sus ojos estaban inyectados de rabia. Ya no era el hijo blando, era el animal acorralado. «¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca? Nos estás exponiendo al ridículo». Me solté de su agarre con un tirón seco. Me dolía el brazo, pero no se lo mostré. «Lo que me pasa, Roberto, es que me cansé. Me cansé de ser la billetera, me cansé de ser la vieja, y sobre todo, me cansé de comprar un amor que no existe». En ese momento, 2 guardias de seguridad del restaurante, hombres grandes y serios, se acercaron. Don Anselmo no escatima en seguridad. Pineda venía detrás de ellos. «Señor Roberto», dijo Pineda con voz de acero, «le voy a pedir que no toque a la señora Beatriz. Y le sugiero que regrese a su mesa a ver cómo va a liquidar la cuenta. Si no pueden pagar, tendremos que llamar a la policía. Es el protocolo para cuentas mayores de 10,000 pesos». Roberto miró a los guardias, luego me miró a mí. Vio en mis ojos que no había vuelta atrás. Vio que la madre que siempre perdonaba se había quedado sentada en esa mesa del rincón oscuro y que la mujer que estaba frente a él era Beatriz, la empresaria que sobrevivió a plagas, crisis económicas y traiciones de socios. «Esto no se va a quedar así», amenazó él retrocediendo. «Mañana voy a ir a la empresa. Voy a hablar con Méndez. Te voy a declarar incompetente». «Inténtalo», le reté. «Pero te advierto, Roberto,
Méndez tiene todos los registros, cada gasto, cada viaje, cada bolso de marca de tu mujer pagado con dinero de la compañía. Si remueves un poco la tierra, el que va a terminar enterrado eres tú. Por desfalco. La palabra desfalco flotó en el aire como una sentencia. Roberto se quedó blanco. Sabía que yo tenía razón. Sabía que durante años había maquillado gastos personales como gastos de representación, y que yo lo había permitido haciendo la vista gorda. Pero los ojos ya estaban abiertos. Adiós, Roberto, dije. Salí del restaurante. El aire de la tarde me golpeó el rostro, fresco y limpio. El sol estaba bajando, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Los valet parking corrieron a traerme mi coche, un sedán clásico que yo misma conduzco. Mientras esperaba mi auto, miré a través de los grandes ventanales del restaurante. Podía ver la mesa larga. Era un caos. Valeria estaba gritando por teléfono, seguramente llamando a su padre para pedir dinero prestado. Lucía lloraba sobre el mantel. Los invitados se miraban incómodos. Algunos sacaban billetes de sus carteras, haciendo la vaquita para pagar la cuenta de una fiesta a la que fueron invitados con promesas de grandeza. Era una escena patética, y por primera vez en mi vida no sentí el impulso de entrar a arreglarlo. El chico del ballet me entregó las llaves. ¿Todo bien, doña Beatriz?, preguntó, notando quizás mi palidez. Mejor que nunca, hijo, le respondí y le di un billete de 100 pesos. Mejor que nunca. Me subí al auto. Mis manos agarraron el volante. No temblaban. Ni un poco. Arranqué el motor y puse música. Un bolero antiguo. Sabor a mí. Mientras me alejaba, vi por el espejo retrovisor que una patrulla de policía, con las luces encendidas, se estacionaba frente a la entrada de la Casona de los Virreyes. Pineda no bromeaba con el protocolo. Sonreí. La humillación del plato separado había sido el detonante, pero la explosión apenas comenzaba. Hoy les había quitado la cena. Mañana les quitaría el techo. Conduje hacia mi casa, esa casona grande y vacía que tantas veces sentí como una tumba. Pero hoy no me parecía una tumba, me parecía un cuartel general. Tenía que prepararme, tenía que descansar, porque el lunes a primera hora, en la oficina de Méndez, la verdadera guerra iba a comenzar. Y yo, Beatriz, la vieja del rincón, tenía todas las municiones. Dejé atrás el restaurante, dejé atrás a mi familia discutiendo con la policía por una cuenta de mariscos, y sentí una paz salvaje recorrer mis venas. La vieja había muerto en ese rincón oscuro. La matriarca acababa de renacer. El domingo amaneció con una calma que no sentía en mi casa desde hacía años. Usualmente, los domingos eran días de ruido, los nietos corriendo por los pasillos exigiendo el desayuno, Roberto prendiendo la televisión a todo volumen para ver el fútbol, y Valeria dando órdenes a la empleada doméstica sobre cómo planchar sus blusas de seda. Pero hoy, el silencio era absoluto, casi sagrado. Solo se escuchaba el canto de los pájaros en el jardín y el borboteo de mi cafetera italiana en la cocina. Me serví una taza de café, negro y sin azúcar, como me enseñó a tomarlo mi padre en los cafetales de Veracruz. Mientras el aroma tostado llenaba la cocina, miré mi teléfono celular que había dejado sobre la mesa de mármol. La pantalla parpadeaba incesantemente. 53 llamadas perdidas, 20 mensajes de voz, cientos de mensajes de WhatsApp. Mamá, contesta. Beatriz, esto es inaceptable. Abuela, ¿qué pasa? No contesté nada. Ni siquiera sentí la tentación de desbloquear el aparato. Me senté en mi sillón favorito, ese de cuero viejo que se amolda a mi espalda, y abrí el periódico. Por primera vez en décadas, no me importaba si ellos habían desayunado, si tenían ropa limpia o si estaban enojados. La paz que sentía era tan profunda que me asusté un poco. Me di cuenta de que mi ansiedad crónica no era por la vejez, era por la carga de arrastrar vidas ajenas. A las 11 de la mañana, el timbre de la reja principal sonó con una insistencia violenta. No era el toque de una visita, era el toque de una invasión. Caminé despacio hacia el interfón. Vi por la cámara de seguridad el auto de Roberto, mal estacionado, bloqueando parte de la banqueta. Él estaba golpeando el botón del timbre, despeinado, con la misma ropa del día anterior. Valeria estaba a su lado, con los ojos hinchados y el maquillaje corrido, manoteando al aire. Lucía estaba sentada en el borde de la banqueta, con la cabeza entre las manos.
Presioné el botón para hablar, pero no abrí la reja. «Buenos días», dije con calma. «Mamá, abre la maldita puerta», gritó Roberto, su voz quebrada por la histeria. «Sabemos que estás ahí. Tienes que explicarnos qué demonios te pasa». «No voy a abrir, Roberto. Hoy es domingo. Es mi día de descanso». «¿Descanso?», chilló Valeria, acercándose a la cámara hasta que su rostro distorsionado llenó la pantalla. «Pasamos 4 horas en la delegación. 4 horas, Beatriz. Tuvimos que llamar a mi papá para que pagara la cuenta y la multa. Nos trataron como delincuentes. Si se comportan como delincuentes que consumen lo que no pueden pagar, es lógico que los traten así», respondí, tomando un sorbo de mi café. «Les sugiero que vayan a sus casas, se bañen y descansen. Mañana lunes, a las 9 en punto, los espero en la sala de juntas de la exportadora. Ahí hablaremos». «No voy a esperar a mañana», bramó Roberto, pateando la reja. «Soy el director general de esa empresa y exijo entrar a mi casa materna». «Eras el director general, Roberto. Y esta no es tu casa materna, es mi propiedad. Y si vuelves a patear mi reja, llamaré a la policía. Ya vieron ayer que el comandante Pineda y yo nos entendemos muy bien». Hubo un silencio sepulcral al otro lado. La mención de la policía fue suficiente para enfriarles la sangre. Sabían que yo no estaba jugando. Sabían, quizás por primera vez en sus vidas, que la vieja tenía el dedo en el gatillo. «Mañana a las 9», repetí y colgué el interfón. Los vi quedarse ahí unos minutos más, incrédulos, como actores que olvidaron su guión. Finalmente, se subieron al coche y se fueron, dejando tras de sí una nube de humo y frustración. Yo volví a mi sillón, terminé mi café y sonreí. La soledad, descubrí, tiene un sabor exquisito cuando es voluntaria. El lunes llegó con un cielo gris y plomizo, perfecto para lo que estaba por suceder. Me vestí con mi mejor traje sastre, uno azul marino impecable, y me puse el broche de oro que perteneció a mi madre. Llegué a las oficinas de Cafés La Esperanza a las 8:30. Al entrar, el ambiente cambió. Los empleados antiguos, esos que vieron cómo levanté este negocio cargando sacos y negociando fletes, se pusieron de pie. «Buenos días, doña Beatriz», me saludó la recepcionista, una mujer mayor llamada Carmela, con una sonrisa que no le había visto en años. «Qué gusto verla por aquí tan temprano». «Buenos días, Carmela. Prepara la sala de juntas principal. Y dile a seguridad que cuando lleguen mi hijo y su esposa, los escolten directamente ahí. No quiero que pasen a sus oficinas privadas». «Entendido, señora». Carmela titubeó un segundo. «El licenciado Méndez ya la espera en la sala. Llegó hace media hora con 3 cajas de archivos». Asentí y caminé hacia la sala de juntas. Las paredes de cristal, la mesa larga de caoba, el olor a café recién hecho. Este era mi reino. Aquí no era una abuela temblorosa. Aquí yo era la patrona. Méndez estaba revisando unos documentos, con sus gafas en la punta de la nariz. Al verme, se levantó y me estrechó la mano con firmeza. «Doña Beatriz, todo está listo. Las notificaciones bancarias, las revocaciones notariales y las auditorías preliminares. Trabajamos todo el domingo con el equipo contable. Lo que encontramos, bueno, es peor de lo que pensábamos». «Me lo imagino, Méndez. Pero no me digas los detalles todavía. Quiero escucharlos cuando ellos estén presentes. Quiero ver sus caras». A las 9:10, la puerta se abrió. Roberto entró primero, intentando proyectar una autoridad que ya no tenía. Llevaba un traje caro, pero se le notaba cansado, ojeroso. Valeria entró detrás, con gafas oscuras y los brazos cruzados, una postura defensiva. Lucía venía al final, mirando al suelo, como una niña regañada. «Llegan 10 minutos tarde», dije, mirando mi reloj de pulsera. En mis tiempos, la impuntualidad era motivo de despido. «Déjate de juegos, mamá», soltó Roberto tirando su maletín sobre la mesa. «¿Qué es todo este circo? Intenté entrar a mi oficina y mi tarjeta de acceso no funciona. La secretaria me dijo que no tengo autorización. Soy el CEO de esta maldita empresa». «Siéntense», ordenó Méndez con su voz de barítono. Ellos dudaron, pero la presencia del abogado y la montaña de documentos sobre la mesa los intimidó. Se sentaron en un lado de la mesa. Yo me senté en la cabecera, sola. Méndez se quedó de pie a mi derecha. «Para empezar», dijo Méndez, abriendo una carpeta azul, «se les notifica que a partir de las 8:00 a.m. de hoy,
El Consejo de Administración, presidido por la accionista mayoritaria, la señora Beatriz, ha decidido remover al señor Roberto del cargo de director general por pérdida de confianza y mal manejo de activos. Roberto se puso rojo, un color violento que subió desde su cuello hasta sus orejas. «Eso es ilegal», gritó golpeando la mesa. «Yo tengo un contrato, tengo derechos, he dado mi vida por esta empresa». «Tú no has dado tu vida, Roberto», intervine con voz suave. «Tú has vivido de esta empresa. Y muy bien, por cierto». Méndez deslizó un papel hacia él. «Aquí está el desglose de los gastos de la tarjeta corporativa en los últimos 12 meses. Viajes a Aspen clasificados como reuniones de negocios, joyería fina clasificada como regalos a clientes, y la remodelación de su cocina particular facturada como reparaciones de bodega. Eso, Roberto, se llama fraude, y es un delito federal». Valeria se quitó las gafas oscuras. Sus ojos estaban desorbitados. Pero Beatriz siempre supo de esos gastos, balbuceó ella buscando una salida. Ella nunca dijo nada. Era un acuerdo tácito. ¿Verdad, Beatriz? Tú querías que viviéramos bien. Yo quería que vivieran dignamente, Valeria. Respondí, mirándola fijamente. No que me robaran. Hay una diferencia muy grande entre ayudar a la familia y permitir el saqueo. Y ese acuerdo tácito del que hablas se rompió el sábado, cuando decidiste que mi lugar estaba junto a la basura. Lucía levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, por favor, yo no tengo nada que ver con la empresa. ¿Por qué me castigas a mí? Me cortaron la luz del departamento esta mañana. Tengo comida en el refrigerador». «El departamento de la calle Reforma», dijo Méndez, sacando otro documento, «es propiedad de la inmobiliaria El Cafetal, subsidiaria de esta empresa. El contrato de usufructo gratuito que tenías, Lucía, especificaba que era revocable por necesidad del propietario». «¿Y cuál es la necesidad?», lloró Lucía. «Tú vives sola en una casa enorme. No necesitas mi departamento». «La necesidad es financiera, hija», expliqué. «Tu hermano ha dejado un agujero negro en las cuentas de la empresa. Para taparlo y no despedir a los empleados que realmente trabajan, necesito liquidar activos. Tu departamento se va a poner a la venta la próxima semana. Tienes 30 días para desalojar». El silencio que siguió fue denso, pesado como una losa de concreto. Podía escuchar la respiración agitada de Roberto. Se estaba dando cuenta de que esto no era un regaño maternal, era una ejecución corporativa. «No puedes hacernos esto», susurró Roberto, con la voz temblorosa. «Tenemos hijos, tus nietos. ¿Los vas a dejar en la calle? ¿Les vas a quitar sus escuelas?» «Mis nietos tienen 2 padres jóvenes y sanos con títulos universitarios que yo pagué», repliqué sin titubear. «Si no pueden mantener su estilo de vida, tendrán que trabajar, como lo hice yo, como lo hizo tu padre. Bienvenidos al mundo real, Roberto. En el mundo real, si no trabajas, no comes langosta». Valeria se levantó de golpe. La silla cayó hacia atrás con un estruendo. «Eres una bruja», gritó, perdiendo toda compostura. «Una vieja amargada y vengativa. Te vas a morir sola. Nadie va a ir a tu funeral. Tus nietos te van a odiar». «Siéntate, Valeria», dijo Méndez, con un tono que no admitía réplica, «porque todavía no terminamos». Valeria se quedó de pie, jadeando, pero la mirada de Méndez la obligó a quedarse quieta. «Falta el tema de los vehículos», continuó el abogado, ajustándose los lentes. «Las 2 camionetas SUV del año que conducen y el deportivo del señor Roberto están bajo un esquema de arrendamiento puro a nombre de la empresa. Dado que el señor Roberto ya no es empleado y la señora Valeria nunca lo fue, los vehículos deben ser entregados inmediatamente». Roberto soltó una risa nerviosa, casi histérica. «¿Ahora? ¿Quieres que nos vayamos caminando?» «Hay Uber», sugerí con una leve sonrisa. «O el metro. Es muy eficiente, dicen». «Mamá», Roberto cambió de tono. Se dio cuenta de que la agresión no funcionaba. Intentó la lástima, esa que siempre le había funcionado. «Mamá, por favor, entendemos la lección. De verdad, nos portamos mal en el restaurante. Fue un error estúpido. Te pedimos perdón. Valeria, pídele perdón a mi madre». Valeria apretó los labios, pero el miedo a perder su estatus pudo más que su orgullo. «Perdón, Beatriz», masculló entre dientes. «No debí decir eso del plato. Estaba estresada». «¿Estresada?»,
Pregunté, levantando una ceja. ¿Estabas estresada cuando pediste que me sentaran al fondo? ¿O cuando te burlaste de mi temblor? No, Valeria, no estabas estresada. Estabas siendo tú misma. Y ese es el problema. Me puse de pie. Al hacerlo, sentí que mi estatura aumentaba. Ya no me sentía pequeña ni frágil. Sus disculpas llegan tarde y suenan huecas, les dije, apoyando las manos sobre la mesa de caoba. Durante años pensé que si les daba todo, me querrían. Pensé que el dinero compraba lealtad. Me equivoqué. El dinero solo compró parásitos. Caminé hacia la ventana que daba a la planta procesadora. Abajo se veían los camiones cargando café, la gente trabajando, el movimiento honesto de la vida. Roberto, tienes dos opciones, dije sin voltear a verlos. Opción A. Aceptas tu despido. Firmas la renuncia a cualquier acción de la empresa a cambio de que yo no proceda penalmente por el fraude de la tarjeta y buscas un trabajo por tu cuenta. Opción B. Nos vamos a juicio. Méndez tiene pruebas suficientes para meterte a la cárcel por 5 años. Escuché un sollozo ahogado. Era Valeria. La realidad de ver a su esposo tras las rejas finalmente rompió su burbuja de arrogancia. Mamá, ¿no serías capaz? Soy tu hijo, suplicó Roberto. Soy capaz, Roberto. El sábado me demostraste que para ti, yo no soy tu madre. Soy un estorbo. Bueno, ahora soy un estorbo con el poder de destruirte o dejarte ir. Tú eliges. Roberto se desplomó en la silla, escondiendo la cara entre las manos. Sabía que estaba derrotado. Sabía que Méndez no fanfarroneaba. Firmo, dijo con voz ahogada. Firmo lo que sea, pero no me quites la casa donde vivimos. Es lo único que nos queda. Esa casa está a mi nombre, Roberto, le recordé. Pero no soy un monstruo. Pueden quedarse ahí 6 meses. Tiempo suficiente para que busques trabajo y encuentres un lugar que puedas pagar con tu propio sueldo. Después de eso, la casa se vende. El dinero irá a un fideicomiso para la educación de mis nietos, un fideicomiso que yo controlaré, para asegurarme de que ese dinero se use en libros y no en bolsos de diseñador. Me giré para mirarlos por última vez. Parecían niños perdidos, despojados de sus juguetes. La rabia que sentía el sábado se había evaporado, dejando lugar a una lástima profunda, pero distante. Ya no eran mi responsabilidad. Eran adultos que acababan de ser destetados a la fuerza. Méndez se encargará de las firmas, dije tomando mi bolso. Tengo cosas que hacer. Tengo una vida que vivir, ahora que ya no tengo que mantenerlos a ustedes. ¿A dónde vas?, preguntó Lucía, con un hilo de voz. Voy a comer, respondí, caminando hacia la puerta. A un restaurante, y me voy a sentar en la mejor mesa, y voy a pedir el postre primero, si se me da la gana. Salí de la sala de juntas. No miré atrás. Escuché a Méndez empezar a explicar los términos legales, el sonido de las hojas pasando, el murmullo de sus protestas inútiles. Al cruzar el pasillo general, los empleados me miraban, pero no con lástima, ni con curiosidad morbosa. Me miraban con respeto. Carmela, la recepcionista, me levantó el pulgar discretamente. Ella sabía. Todos sabían. La jefa había vuelto. Bajé al estacionamiento, donde mi chofer, sí, decidí contratar uno esa misma mañana, porque me lo merezco, me esperaba. Me senté en el asiento trasero y suspiré. El aire acondicionado estaba fresco. ¿A dónde, doña Beatriz?, preguntó el muchacho. Al club, Ramiro. Quiero ver si mis amigas todavía se reúnen a jugar canasta. Hace años que no voy porque cuidaba nietos. Creo que es hora de recuperar el tiempo perdido. Mientras el auto se alejaba del edificio que construí con mis propias manos, saqué mi libreta de notas. Taché los nombres de Roberto, Valeria y Lucía de mi lista de pendientes. Quedaba una página en blanco, limpia y brillante. Pero había algo más, algo que me rondaba la cabeza. El restaurante, la casona de los virreyes. Don Anselmo se había portado como un caballero, y Carlos, el mesero, había sido mi único aliado en el campo de batalla. Saqué mi teléfono y marqué el número del restaurante. «Bueno, ¿restaurante La Casona?», contestó una voz amable. «Quiero hablar con don Anselmo. Dígale que es Beatriz, la de la mesa del fondo». Hubo una pausa breve, y luego la voz cascada del dueño sonó al otro lado. «Beatriz, qué pena tan grande. No he dormido pensando en la grosería que te hicieron en mi casa». «No te preocupes, Anselmo,
Ya está arreglado. La basura se sacó sola. Pero te llamo por otra cosa. Dime, mujer, lo que quieras. Ese muchacho, Carlos, el mesero que me atendió, tiene madera, tiene dignidad, es buen chico, estudia administración por las noches. Ya no, dije con firmeza. Quiero becarlo, completo, y quiero que cuando termine, trabaje para mí. Necesito gente leal en la exportadora, Anselmo, y parece que mi propia sangre no sirve para eso. Anselmo rió, una risa ronca y solidaria. Hecho, Beatriz. Le daré la noticia hoy mismo. Colgué. El auto avanzaba por la avenida principal. Vi a la gente caminando, las tiendas, la vida fluyendo. Me sentí ligera, me sentí poderosa. Había cortado las ramas podridas de mi árbol genealógico y, aunque dolía, sabía que era la única forma de que el tronco sobreviviera. Miré mis manos. Ya no temblaban, ni un poco. La debilidad se había ido junto con la culpa. Ahora solo quedaba el futuro, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro me pertenecía solo a mí. Pero la lección aún no terminaba del todo. Faltaba el golpe final, el que aseguraría que nunca, jamás, volvieran a mirarme por encima del hombro. Y ese golpe vendría de donde menos lo esperaban. Han pasado 6 meses desde aquel sábado en el restaurante, y el aroma de mi vida ha cambiado por completo. Ya no huele a naftalina ni a encierro, sino a grano tostado, a tierra mojada y a tinta fresca de contratos nuevos. Estoy sentada en mi oficina, la que tiene vista a los patios de secado, y por primera vez en años, la silla de cuero de la presidencia no me queda grande. Me queda justa, como si hubiera sido moldeada para mi espalda recta. El silencio en mi casa ya no es un vacío que asusta, sino un lienzo en blanco que pinto a mi antojo. He vuelto a poner mis discos de boleros a todo volumen a las 3 de la tarde. He invitado a mis amigas a jugar canasta los jueves y nos reímos hasta que nos duele el estómago, bebiendo vino que yo misma elijo y pago con gusto. La vieja del rincón murió esa tarde entre platos sucios y desprecios. La mujer que despertó al día siguiente tenía la fuerza de un huracán contenido. La empresa ha florecido bajo mi mano firme. Al principio hubo rumores, claro. Decían que doña Beatriz se había vuelto loca, que había despedido a su propia sangre por un capricho senil. Pero cuando los balances empezaron a mostrar números verdes por primera vez en 5 años, cuando los proveedores alemanes volvieron a llamar personalmente para felicitarme por la calidad del grano, los chismes se convirtieron en respeto. Carmela, mi recepcionista, ahora me recibe con un café expreso doble y una lista de pendientes que ataco con la energía de una mujer de 40. He descubierto que la jubilación no es una edad, es un estado mental al que me obligaron a entrar, y del que salí dando un portazo. Pero lo más sorprendente no ha sido mi transformación, sino la de ellos, la de los que pensaban que el dinero crecía en los árboles de mi paciencia. Ayer por la tarde, mientras revisaba los lotes de exportación para Hamburgo, vi llegar un auto modesto al estacionamiento de visitas. Era un sedán gris, de esos ahorradores de gasolina, con un golpe en la defensa trasera. De él bajó Roberto. No traía sus trajes de sastre italiano ni el reloj que costaba lo mismo que un departamento pequeño. Vestía una camisa blanca, sencilla, arremangada hasta los codos y se le veía más delgado. Le pedí a seguridad que lo dejaran pasar. Entró a mi oficina con una timidez que no le conocía desde que rompió el jarrón de la abuela a los 8 años. Se quedó de pie frente a mi escritorio, sin atreverse a sentarse en las sillas de visitas. «Hola, mamá», dijo. Su voz sonaba diferente, menos impostada, más real. «Hola, Roberto. ¿A qué debo la visita? Si es para pedir un adelanto de la herencia, te aviso que planeo gastármela toda en viajes». Él sonrió, una sonrisa torcida y cansada. «No, mamá, no vengo a pedir nada. Solo quería que supieras que conseguí trabajo». Dejé mi pluma sobre el escritorio y lo miré con atención. «Ah, sí. ¿Dónde?» «En Logística del Golfo. Es una empresa pequeña de transportes. Soy el gerente de almacén. Entro a las 6 de la mañana y salgo a las 6 de la tarde. Es pesado. Hay mucho polvo y calor. El trabajo honrado siempre cansa, Roberto. Eso es lo que hace que la comida sepa mejor». «Lo sé», suspiró y metió la mano en el bolsillo. «Valeria está vendiendo postres. Le salen bien los pasteles, curiosamente. Y Lucía, bueno,
Lucía tuvo que mudarse a un estudio cerca de la universidad. Está trabajando en la biblioteca por las tardes para pagar sus gastos. Asentí, sintiendo una mezcla de dolor y orgullo. Era duro saber que mis hijos estaban batallando, sudando la gota gorda, contando las monedas para el fin de mes. Pero era un dolor necesario, como el del músculo que se rompe para crecer más fuerte. Me alegra escucharlo, hijo, de verdad. Roberto se acercó un paso y puso algo sobre mi escritorio. Era un café, un vaso de cartón de una cafetería comercial, nada elegante. Te traje esto. Lo pagué con mi primer sueldo completo. No es el mejor café del mundo, sé que tú eres exigente, pero quería invitarte yo. Por primera vez. Miré el vaso humeante. Ese café barato, comprado con el sudor de su frente, valía más que todas las cenas de langosta que yo había pagado en la última década. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Ya no lloro por tristeza, solo por emoción. Gracias, Roberto, le dije, tomando el vaso. Siéntate un momento. Cuéntame cómo están los nietos. Hablamos durante 20 minutos. Me contó que sus hijos, mis nietos, al principio estaban furiosos por perder sus lujos, pero que ahora, al ver a sus padres esforzarse, habían empezado a valorar las cosas. El mayor incluso estaba ayudando a lavar el coche de los vecinos para tener dinero extra. Estaban aprendiendo. Estaban madurando a marchas forzadas, pero estaban madurando. Cuando Roberto se fue, me quedé mirando el vaso de cartón como si fuera un trofeo. Había sido dura, sí, quizás la madre más dura del mundo ese día en la sala de juntas, pero al cortarles las alas de cera que yo misma les había fabricado, les obligué a que les crecieran alas de verdad. Pero mi impacto no se quedó solo en las 4 paredes de mi familia. Esa tarde del plato separado, encendió una mecha que yo ni sabía que existía. Carlos, el mesero, entró a mi oficina media hora después de que Roberto se fuera, pero ya no vestía el uniforme de mesero. Llevaba una camisa azul con el logo de Cafés La Esperanza bordado en el pecho. Doña Beatriz, aquí están los reportes de calidad del nuevo lote, me dijo, entregándome una carpeta con una eficiencia que daba gusto ver. Gracias, Carlos. ¿Cómo van las clases? Muy bien, señora. Saqué 10 en contabilidad de costos. Y quería agradecerle de nuevo, por la beca, por la oportunidad. No me agradezcas, muchacho. Tú tenías el talento, solo te faltaba el empujón. Carlos es el primer beneficiario de la Fundación Dignidad, un proyecto que inicié con el dinero que antes se iba en pagar las tarjetas de crédito de mi nuera. Entonces, becamos a jóvenes que trabajan en el sector servicios, meseros, lavaplatos, personal de limpieza, para que puedan terminar sus estudios universitarios. Quiero que la próxima vez que alguien intente humillarlos, tengan un título en la mano y la seguridad de que su valor no depende de la propina de un patán. Anselmo, el dueño del restaurante, me llamó hace unos días. Me contó que la historia de lo que pasó se corrió como la pólvora entre los empleados de la ciudad. Ahora, en la casona de los virreyes y en muchos otros lugares, hay una regla no escrita. A la señora Beatriz se le trata como a una reina, y a los que tratan mal al personal se les cobra el doble. Me reí mucho con eso. Me he convertido en una especie de leyenda urbana, la vengadora de los meseros y la patrona de las madres olvidadas. A veces cuando estoy sola en mi casa por las noches, pienso en Valeria. Sé que me odia, o al menos eso dice. Pero también sé, por lo que cuenta Roberto, que ha dejado de ser una muñeca de adorno. Ahora se levanta temprano, hornea, hace cuentas, se ensucia las manos con harina. Quizás algún día entienda que le hice un favor. Le devolví la capacidad de valerse por sí misma, algo que su propia vanidad le había robado. Y si no lo entiende, no importa. Mi conciencia duerme tranquila, arrullada por la certeza de que hice lo correcto. Mi mano derecha, esa que temblaba tanto que Valeria usó como excusa para segregarme, sigue teniendo su temblor esencial. No se ha ido. Pero ya no trato de esconderla bajo la mesa, ni me avergüenzo cuando la taza de té tintinea contra el plato. Ese temblor es parte de mi historia, es el sismógrafo de mis emociones. Ahora cuando firmo un cheque o levanto una copa, lo hago con temblor y todo, y nadie se atreve a desviar la mirada. He aprendido que la dignidad no está en la perfección física, sino en la entereza del espíritu. Ayer decidí volver al restaurante, a la casona. No avisé a nadie. No hice reservación.
Llegué sola, conduciendo mi propio auto. Era sábado, la misma hora, el mismo escenario del crimen. Cuando entré, el murmullo habitual se detuvo un instante. Pineda, el gerente, corrió hacia mí como si hubiera visto a la Virgen. «Doña Beatriz, qué honor», dijo, haciendo señas frenéticas a los meseros. «¿Le preparo la mesa del centro? ¿La que da al jardín?» Miré hacia el salón. Estaba lleno de familias, de gente riendo, de copas chocando. Miré la mesa larga donde mi familia me había negado un asiento. Y luego miré hacia el fondo, hacia el rincón cerca de la cocina. «No, Pineda», le sonreí. «Hoy quiero esa mesa, la pequeña, la del rincón». Pineda me miró confundido. «¿La del fondo, señora? Pero ahí hay mucho ruido. Los meseros pasan». «Es la mejor mesa del lugar, Pineda. Desde ahí se ve todo. Y además me trae buena suerte». Caminé hacia mi rincón con la cabeza alta. Me senté en la misma silla. Pedí mi sopa de mariscos y mi copa de vino tinto. Comí sola, disfrutando de cada cucharada, escuchando el ajetreo de la cocina, sintiendo la vida vibrar a mi alrededor. No estaba sola porque me hubieran abandonado. Estaba sola porque era libre. Mientras bebía mi vino, vi a una familia joven en una mesa cercana. La abuela estaba sentada en la cabecera, rodeada de nietos ruidosos. En un momento, la señora derramó un poco de agua sobre el mantel. Se puso roja de vergüenza. Su nuera hizo un gesto de molestia. Me levanté, caminé hacia su mesa y antes de que nadie pudiera decir nada, puse mi mano sobre el hombro de la señora. «No se preocupe», le dije en voz alta, mirando fijamente a la nuera. «Las manchas en el mantel se lavan. Las manchas en la conciencia, no. Disfrute su comida, señora. Usted se la ha ganado». La nuera bajó la mirada. La abuela me sonrió con gratitud infinita. Regresé a mi mesa, terminé mi vino y pagué mi cuenta. Dejé una propina escandalosa para el nuevo mesero que ocupaba el lugar de Carlos. Salí del restaurante sintiendo el aire fresco de la noche en mi cara. Tengo 68 años. Tengo un negocio que dirigir, una fundación que hacer crecer y una vida propia que disfrutar. Mis hijos están aprendiendo a ser adultos, mis nietos están aprendiendo a ser humanos. Y yo he aprendido a ser Beatriz. Subí a mi auto y miré mis manos sobre el volante. Temblaban un poco. Sonreí. Que tiemblen todo lo que quieran, porque es la vibración de un motor que todavía tiene muchos kilómetros por recorrer. Arranqué el coche y me perdí en la noche, no como una vieja que huye, sino como una mujer que va, por fin, hacia donde se le da la gana.